Bueno, queridos amigos, un día cuando Irene Blázquez estudiaba el máster en Tecnologías para el Desarrollo, pues íbamos en el metro en dirección a Avenida América. Yo no sé si ella se acordará de aquello, pero en aquella conversación en la que Irene no tenía claro qué iba a hacer después de terminar su máster, yo le sugerí, oye, ¿y si te fueras a hacer unas prácticas a Haití? Porque había acontecido el terremoto de Haití, hacía ya algún tiempo, pero todavía había tareas que hacer. Bien, pues, por supuesto, no daba gritos, o sea, no daba saltos, porque se hubiese chocado muy alta vez con el techo del metro, pero sí nos daba al día siguiente cuando ya se confirmó la cosa. Bueno, se fue a Haití, estuvo en Haití un tiempo. Después le perdimos el rastro, pero apareció en Sierra Leona, donde existía una enfermedad que todos conocemos y existe todavía, pero más controlada, que se llama ébola. Y allá que estuvo. Cuando nos enteramos de que estaba por allá dijimos, Dios mío, ahora, ¿qué hace por allí, no? Total que poco después o algo después apareció en Kigoma, junto al lago Tanganica, ese lugar que aquí en esta asignatura hidráulica aplicada hemos tratado bastantes veces. Y allí se trataba de atender a los refugiados burundeses que el verano este pasado, no el anterior, bueno, o este pasado, huían de una situación que también empezaba a ser dantesca para ellos. Los grandes lagos están acostumbrados a las migraciones, a la marcha de los refugiados y a los campos de refugiados, sobre todo en el oeste de Tanzania, Kasulu y algunos otros más por ahí. Bueno, pues ahí ya iba con la Cruz Roja y quedamos incluso en vernos por allá, pero no pudo ser porque yo me encontraba en una región distante, unos 1000 kilómetros, y no era posible. Pero la sorpresa fue después cuando también nos enteramos de que Irene estaba con los refugiados que venían del conflicto sirio y de Irak y de Afganistán, etcétera, con la Cruz Roja también. Y por eso, pues la semana pasada, cuando se avecinaba este acontecimiento, no dudamos en pedirle también a ella que interviniese y nos aclarase, pues, lo que a ella le parezca acerca de estos movimientos, tanto en Burundi, en Tanzania, como en Lesbos y en el mar Egeo. Así que muchas gracias también, Irene, por venir. Sabemos que tienes muchas ocupaciones, que hay, se barruntan, como decías en el correo de ayer, movimientos importantes de migración y, por tanto, pues queremos saber cuál es tu testimonio. Muchas gracias. ¿Tienes puesto el micrófono? Tengo. Este es el mando. Para que cambies. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como decía José Antonio, la idea es contar un poco experiencias un poco en terreno. Ya los compañeros han dado como la imagen más global del contexto de la crisis migratoria que ahora está tocando Europa y que por eso precisamente, y opinión personal, está siendo más mediática, pero la idea es presentar otras crisis migratorias, en este caso, como apuntaba José Antonio, la de los refugiados burundeses que migraron a Tanzania, de qué cosas pueden tener en común o no crisis migratorias en distintos lugares del mundo, ¿vale? Como veréis, va a estar un poco más centrado en salud porque mis dos experiencias, ahora en Grecia y en Tanzania, han sido dentro de un equipo que ha dado soporte sanitario, ¿vale? Entonces, para que podáis ver un poquito más de cerca en qué consiste, al menos en mi experiencia, la asistencia sanitaria a población migrante, ¿vale? Ahí deja de funcionar. Ah, no. Pues esto es un poco el esquema de la sesión, ¿vale? Primero, pues un poquito un contexto que ya apuntaban los compañeros al principio, con algunos números para que nos hagamos una idea de qué significa o qué implica que haya gente migrando por el mundo, que parecen, como decían, ¿no?, que son unos números que son muy fáciles de decir, como 232 millones de personas, es un número que se tarda un segundo en decir, pero es muy complicado imaginar cuántas personas, cuántas familias se están moviendo, ¿vale? Son datos que, como apuntaban antes, no es evidente actualizar, entonces muchos de ellos son de 2014, ¿vale? Pero aún así podéis ver la cantidad brutal de gente que hay errando por el mundo buscando un sitio donde quedarse y sobre todo huyendo de una situación en la que no quieren vivir, ¿no? Apuntaban ahora el por qué migras, ¿no?, que preguntabais, pero ¿y de verdad
¿Qué hace que quieras llegar a moverte a otro país, a otra cultura, a otro idioma? Porque la alternativa es morir. O sea, porque en tu país, si lo están bombardeando, vas a morir casi seguramente. Luego tienes muy poquito que perder lanzándote a viajar, ¿vale? Solo 126.000, casi 127.000 refugiados han sido capaces de, después de ese conflicto o esa situación que les ha hecho migrar, han sido capaces de volver a su país. ¿Vale? Para que también os hagáis una idea de lo complicado que es muchas veces para ellos el retornar a sus orígenes. O sea, no tanto por falta de ganas, sino por problemas burocráticos, por el tema de reagrupación familiar que apuntaban ahora. ¿Vale? No es nada evidente, no es una situación en la que tú puedas migrar temporalmente y digas, bueno, espero a que se acabe el conflicto, a la situación que en realidad ha generado ese peligro o esas ganas o esa necesidad de moverme, sino que luego además es que no puedo volver. ¿Vale? Más de la mitad de esas personas son menores, ¿vale? Con lo que eso implica a nivel sobre todo emocional, porque un adulto todavía es más capaz de entender qué está sucediendo a su alrededor, por qué decide emigrar, pero para los críos es obligatorio. Sus padres les obligan y les imponen moverse, separarse de sus redecillas de amigos e irse a otro sitio donde muchas veces son amenazados, se les grita, se les maltrata y los niños son muy vulnerables a eso. Y este dato, que para mí es el que más me remueve, es que solo menos de un 15% de esos refugiados son acogidos en países primermundistas, en países en desarrollo. ¿Vale? El 86% se quedan en países en desarrollo. Yo para mí lanzo la pregunta de cuestionarnos el por qué. ¿Vale? Y una vez visto un poco la foto, también para hilar también un poco con lo que apuntaban los compañeros al principio de presentar, pues es contaros un poco cómo he vivido yo a título personal esas crisis migratorias, en concreto la de Grecia y la de Tanzania, en mis propias carnes, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Antes de empezar con los ejemplos, ¿qué creéis que tienen en común las crisis migratorias? Nada, cada una es totalmente diferente, son todas iguales, solo que cambia el país o cambia la región. ¿Qué creéis que hay en común? ¿Guerras? ¿Perdón? ¿Guerras? Pueden ser guerras. La búsqueda de una vida mejor, porque temes por tu vida o por mejorar. Búsqueda de otra vida mejor. Intereses externos. Intereses externos. Que no sea el propio país del que migran el que esté mal o una situación complicada, sino que siempre hay intereses que agravan la situación. ¿Creéis que los tiempos que muchas veces tienen estas crisis de intervención son rápidos? En cuanto empieza a migrar la peña, de repente, aluvión de ayuda internacional, de soporte de organizaciones, de redes locales, se activan automáticamente. ¿Tardan mucho tiempo? ¿Poco? Hasta que nos afectan, nos empiezan a afectar a ellos. Pues por ahí van los tiros. Normalmente las crisis migratorias, y para todo hay excepciones, pero en general son crisis de denominado desarrollo lento. Es decir, no es como un terremoto o un tsunami que en un momento muy concreto y muy corto de tiempo de repente cambia todo el escenario, sino que son crisis que poco a poco se han ido agravando. O sea, como ejemplo el de Grecia, que nos resulta más fresco y como tenemos, parece, más información accesible, Grecia lleva recibiendo migrantes desde hace un montón de años, igual que en España. ¿Vale? Estamos en el Mediterráneo, puertas de África a Europa, llevan recibiendo migrantes, personas, desde hace un montón de años, pero de repente, poco a poco, es verdad que suelen estar caracterizadas por de repente un incremento mayor del esperado, pero suelen ser, ¿no?, situaciones que van evolucionando poco a poco, ¿vale? Y suelen ser mantenidas en el tiempo, porque tienen como mucha inercia, ¿vale? Mucha inercia para darse a conocer o para que sean relevantes, según para quién, y al mismo tiempo mucha inercia para poder frenarlas, ¿vale? O para poder paliarlas cuanto menos. Los tiempos de intervención que apuntabais, el momento en que se decide brindar ayuda o soporte a estas situaciones no es tan inmediato, porque parece como que no urge,
¿no? Como siguen entrando todos los días, ¿qué día decides ir? Así como con un terremoto, Haití, 2 días después había un despliegue brutal en el país. Sin embargo, esto parece que ahora vuelve a estar un poco más en la prensa, en los medios de comunicación, que la sociedad nos empezamos a movilizar un poco más, pero no hay un momento concreto en el que de repente hay un incidente que active, ¿vale?, ese llamamiento o esa alerta de que hace falta hacer algo, ¿vale? Las duraciones de estas intervenciones suelen ser muy largas, de ahí la importancia de fortalecer capacidades a nivel nacional, o sea, a nivel del país en el que vamos a ir a brindar apoyo, para evitar esas dependencias o neocolonialismos que se llaman ahora de los agentes de cooperación, ¿vale? Que al final creas una dependencia de recursos económicos, materiales, humanos, que no son locales. Entonces, en el momento en que marchas de vuelta a tu país, sigues dejando el país casi peor que como estaba antes. Entonces, yo siempre digo que yo siempre trabajo con la idea de nunca volver al mismo país para realizar la misma actividad, es decir, que hayas dejado un conocimiento y unas capacidades tales que la siguiente vez que se dé esa situación, si es que se da, no haga falta mandar a 50 expatriados, sino que simplemente igual mandes a alguien de soporte, pero la capacidad esté a nivel local. Y que sobre todo esta gente son intervenciones muy transversales y muy globales, porque prácticamente en las poblaciones migrantes tienen todas las necesidades básicas sin cubrir. Muchos de ellos viajan únicamente con una mochila y lo que te entre en una mochila. Entonces, temas de alimentos, de mantas, de ropa, agua, saneamiento, alojamiento y asistencia sanitaria no la tienen cubierta. Es como si os mandan ahora con una mochila a cualquier lugar del mundo. No sabes ni cuánto va a durar la travesía, no sabes cuándo vas a llegar a destino, porque muchas veces ni sabes cuál es tu destino, y tienes la capacidad económica que tienes, que es limitada, que puede que te dé o puede que no. ¿Vale? No lo he dicho al principio, pero cualquier duda, comentario, reflexión, no hace falta y espero que no esperéis hasta el final, ¿vale? En cualquier momento paráis. Llevado al caso de Grecia, ¿vale? Contexto, cómo llegan de repente, cómo hay de repente este aluvión de refugiados en Grecia, ¿no? Empieza al inicio, que nos ha comentado el compañero ahora, guerra en Siria, población que empieza a migrar de manera masiva. Además, en julio del año pasado hay elecciones nacionales en Grecia, que eso a priori puede significar poco, pero imaginaros cómo estamos ahora sin un gobierno, el caos que se puede generar a nivel nacional griego cuando de repente necesitas realizar una intervención a nivel país bastante grande y tienes el gobierno todavía pensando en la campaña electoral, pensando en qué estrategia quieres hacer, no para los migrantes, sino para tus votantes, ¿vale? O sea, con otro tipo de reflexiones detrás de la cabeza, ¿vale? Una crisis económica que el país helénico ha visto, o sea, se ha visto acusado más aún que nosotros, ¿vale? Que ya de por sí da una sociedad más sensible a que venga gente al que brindes soporte, porque muchos de ellos ni tienen esas necesidades básicas de las que hablábamos antes, ¿vale? Entonces, ese especial cuidado que hay que tener con la población de acogida, que se llama, que es uno de los principales puntos de entrada a Europa, ¿vale? Y el aumento este que hablábamos antes, que normalmente estas crisis se caracterizan por tener un repunte grande, y este repunte se dio en el primer semestre del año pasado, cuando el número de migrantes aumentó en un 750%, ¿vale? Y ahí fue cuando empezaron a saltar las alarmas de que algo estaba pasando y, sobre todo, qué capacidades se tenían en Grecia para hacer frente a eso, ¿vale? Además, igual que en España, una parte muy importante de los ingresos del país están basados en el turismo. Entonces, el año pasado se vieron estampas de turistas en la playa al lado de las pateras llegando. Eso hace que la gente, alguna gente, decida que no se va a ir a las islas griegas de tour veraniego en sus vacaciones, sino que se van a ir a otro lado. Porque es verdad que es muy violento, ¿no? O sea, yo creo que eso os lo podéis imaginar. Es muy violento estar de vacaciones con tu copichuela, tomando el sol, diciendo estoy a gustísimo, y que lleguen 200 personas en unas condiciones muy complicadas. O sea, porque te hacen cuestionarte muchas cosas que no siempre nos queremos cuestionar. Y sobre todo, ligado al anterior, esa población local afectada, porque de repente esa población migrante se ubica en polideportivos, lo que implica
que los niños o los adultos dejan de hacer deporte en ese polideportivo, que de repente las plazas de las ciudades están llenas de tiendas de campaña, ya no tienes tu espacio donde ir a pasear al perro o simplemente descansar. Entonces eso hace que la población local se pueda sentir molesta con la situación. Si no se les explica o si no se les hace una sensibilización de por qué está pasando eso, puede generar malestar en la población con la problemática que eso puede conllevar. Como has dicho que se podía... Claro que sí. La población en Grecia salió contra los refugiados. Yo, en mi experiencia, ha habido de todo. Es verdad que ha habido más gente que ha contribuido a ayudar, sobre todo con el suministro de comida, que eso al menos en las islas en las que yo he estado ha costado que se ponga en marcha la maquinaria de dar comida caliente, y muchas vecinas, porque el tema de género sigue estando en casi cualquier país, muchas mujeres se dedicaban a hacer comidas a mansalva para la población. Pero sí que es verdad que fue en octubre, creo, hubo mucha protesta en la ciudad porque la plaza del pueblo estaba ocupada por tiendas, por letrinas, y claro, al final las letrinas dan olor, dan no sé qué, pues yo no quiero que la letrina esté en la de mi casa, pues es que yo no puedo cruzar ya por el parque. Entonces ahí hubo mucho trabajo con la población, con las asociaciones vecinales, para explicar un poco por qué y llegar a soluciones en las que todo el mundo esté a gusto. Ha habido un poco de todo. Números, que nos encantan los números en el primer mundo. De refugiados llegados a Europa, ¿vale? Mayoritariamente, como veis, han entrado por Grecia, pero eso no quiere decir que otros países no se han visto también afectados por este aumento de población en movimiento, ¿vale? Más de 1 millón de personas han llegado a Europa en el último año, ¿vale? Y como podéis ver, registradas, lo mismo que las llegadas, más de 400 muertes, ¿vale? Gente que intentando llegar se quedó, ¿vale? Por problemas de diversa índole, pero que al final no dejan de ser muertes para mí poco justificadas. Y llegando un poco más, poniendo un poco más el zoom en Grecia, ¿vale? Veis que mayoritariamente la población en Grecia ha entrado a través de Lesbos, que es la isla, el circulito más grande que veis arriba, ¿vale? Lesbos, para bien o para mal, se ha llevado el 95% de la presión mediática, ¿vale? Que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas no tan buenas, ¿vale? ¿Cuáles creéis que pueden ser las cosas buenas y las no tan buenas de tener el foco de los medios sobre esta situación? Se hace presión y se dan más ayudas. Cosas no tan buenas. ¿Te puedes olvidar de la raíz del problema? Olvidarse de la raíz del problema. Las otras islas de la zona que están en la misma situación no reciben ninguna ayuda que la situación es. Eso es. Que nos olvidemos que no solo es Lesbos, efectivamente, que hay más puntos de llegada. Puedes crear retos, ¿no? ¿En qué sentido puedes crear retos? O sea, si están entrando masivamente ahí refugiados o llegando gente al final, estás creando a lo mejor de alguna manera grupos o se discriminaliza de alguna manera o no sé, a lo mejor como se focaliza solo en un sitio. Pero dices de cara a que los refugiados tiendan a llegar solo a Lesbos. Sí, ¿no? Sí. Eso es, que parezca que solo pueden llegar a Lesbos. Y algo que espero no desmitificar demasiado el mundo de la cooperación es que si hay presión mediática, generalmente suele haber presión entre organizaciones para mejorar la visibilidad de tu organización. Y llámese organización a ONGs, pero también a gobiernos, también a alcaldías, porque al final, si no estás en Lesbos, no estás haciendo nada. ¿Vale? Existe mucha presión de los gobiernos, o la Unión Europea y todas estas cosas sobre las organizaciones, las ONGs que teóricamente son
no lucrativas que están desvinculadas de los gobiernos sobre la actuación en estos sitios? No sé si me explica bien. Sí, sí. Más que presión, o sea, presión bajo mi punto de vista creo que no hay, porque al final la intervención de las organizaciones en terreno, bajo mi punto de vista, es suplir esas actividades que los gobiernos no están queriendo hacer. Entonces, en realidad, no pueden presionarte mucho porque no tienen argumentos, en realidad, para presionarte. Sí que es verdad que se buscan sus propias herramientas. O sea, ahora esta semana la Unión Europea, a raíz del cierre de fronteras con Macedonia, ha decidido donar 300 millones de euros antes de final de año, ¿vale? Única y exclusivamente para Grecia. O sea, yo no sé si tenéis un orden de magnitud de dinero, pero es una cantidad brutal de dinero para repartir o para dar entre 7 u 8 organizaciones. O sea, es brutal. ¿Y a Turquía? Grecia. Uno de los grandes requisitos que han puesto para que concedan esa ayuda es que vayan logos de la Unión Europea. Claro, pero porque reciben mucha presión de que no están haciendo nada. Claro, Entonces, pero volvemos a lo mismo, son ayudas económicas, simplemente ayudas económicas, pudiendo hacer con esa financiación, con esa cantidad de dinero, cosas muchísimo más productivas que simplemente decir 300 millones y a funcionar. Es decir, son los mismos países que están dando ese dinero los que en realidad están frenando o están produciendo parte de esta crisis. efectivamente, lo que pasa es que es muy un fácil. Es un lavado de imagen en toda regla. O sea, en realidad es una posición muy cómoda. Yo tengo un montón de dinero, te lo doy y tú te las apañas. Eso sí, yo te voy a pedir una rendición de cuentas, ¿no? Y que me justifiques, que hagas un montón de cosas dignas de acuerdo a unos valores que todos tenemos por valor de 300 millones de euros. Pero eso sí las haces tú. Al fin y al cabo eso es un lavado de imagen en toda regla. O una contribución a la mejora de la situación. Eso... Pero sí, efectivamente. Entonces, en todo este momento de despliegue de distintas organizaciones en Grecia, en el país, yo estuve en las dos islas que veis, en Samos y en Chios, con equipos de asistencia sanitaria, ¿vale? ¿En qué momento llegamos a terreno? Pues uno antes, normalmente, antes de llegar a terreno, siempre tienes un equipo que hace identificación de necesidades, es decir, ver si hace falta asistencia sanitaria o no, y si hace falta, para cuánta gente, con qué capacidad, qué nivel de recursos, ¿no? O sea, no es lo mismo mandar un equipo de 15 sanitarios que de 3, ¿vale? Entonces, cuantificar un poco eso, y justo antes en realidad del gran repunte que ha habido de llegadas, ¿vale? Coincidentes con el final del verano, fuimos desplegados tanto en Chios como en Samos, ¿vale? En las dos islillas que en realidad están pegando con Turquía. ¿Qué tipo de intervención hicimos? Pues pusimos 2 clínicas móviles, ¿vale? Siempre cercanas a las zonas de registro, y yo no sé si más o menos lo habéis ido siguiendo en prensa o no. Todos los refugiados que lleguen a territorio griego pasan por un sistema de registro gestionado entre la policía griega y los llamados Frontex, ¿vale? Los policías que la Unión Europea ha puesto a disposición de Grecia para esos registros, es decir, para, por un lado, saber cuánta gente realmente está entrando e identificar nacionalidades, para ver básicamente si eres sirio o no eres sirio. O sea, hace 3 meses podían cruzar la frontera y se les concedía el nombre o el estatus de refugiado a sirios, afganos y pakistaníes. Ahora únicamente son sirios, y desde el cierre de fronteras de Macedonia ya ni siquiera, aunque seas sirio, puedes cruzar. Esto implica que estás violando uno de los mayores principios que toda persona humana debería tener, y es la asistencia a cualquier persona que huye de una situación de peligro, ¿vale? Porque en realidad puede parecer como muy simple o simplemente una estrategia política el decir, no, mira, cierro para proteger a Europa, que se concentre todo en Grecia, doy dinero a Turquía para que frene la salida de pateras, o sea, pero al final, para mí lo que hay de fondo es que estamos violando uno de los principios fundamentales, que es dar asistencia y dar refugio a gente que huye por motivos de seguridad, ¿vale? Entonces, dentro de esta asistencia sanitaria, pues lo que se ha hecho fue una atención muy básica, como la que podemos recibir en los ambulatorios que tenemos en España. Los casos que eran un poco más complicados se derivan al sistema local normal, a los hospitales con su sistema de ambulancias, igual que aquí,
y mucho ejercicio de promoción de salud, ¿vale? Y por otro lado, atención psicosocial. Lo que hicimos fue establecer unos espacios para que los niños principalmente pudieran no solo jugar, que también, sino poder canalizar todo el estrés que traían acumulado de esa travesía, de ese enfrentamiento con militares, de esa... O sea, yo no sé si alguna vez... Yo cuando veía a los críos me acordaba un montón de la primera vez que de pequeña un policía habló con mis padres. Y desde luego fue en un tono muy agradable, pero el susto que me pillé, me tiré 2 horas llorando porque un policía había hablado con nosotros. Y desde luego ni nos estaban apuntando con una metralleta, ni nos estaban gritando, ni nos estaban empujando. Entonces estos espacios sirven para que esos niños, a través de los dibujos y a través de actividades y de dinámicas, puedan soltar y canalizar todo eso que de manera consciente no son capaces de hacer. Eso por un lado, y por otro también permitir que los padres tengan un espacio en que no estén con los críos, que puedan recuperar sus redes a nivel de pareja, a nivel de amigos, que puedan ir a hacer la compra, o sea, que tengan un espacio más tranquilo, ¿vale? ¿Patologías que se han visto en los refugiados? Muchísimas, la inmensa mayoría son las derivadas de la travesía. Pues desde cortes, rozaduras, picaduras de mosquito en verano, muchas heridas, ¿vale? Con la sal, ¿no? Eso yo creo, los veranos que nos hemos tirado 3 semanas en la playa, que al final el bañador te acaba rozando, pues este tipo de intervenciones, ¿vale? Muchas enfermedades de vías respiratorias, sobre todo en invierno, con mucho catarro, con mucha gripe, porque al final, en pleno invierno, con 5 grados fuera, meterse en una balsa y llegar empapados no ayuda a que llegues así como en buen estado de salud. Sumado a que igual llevan 4 o 5 días sin comer. Muchos problemas de sarna por faltas de condiciones higiénicas durante todo el trayecto y mucha enfermedad crónica. Al final, por suerte, vienen de un sistema sanitario bastante bueno. O sea, antes de que comenzara la crisis, la guerra en Siria, y eso tú nos lo puedes contar bastante mejor que yo, las condiciones de vida eran más o menos parecidas a las que podamos tener aquí, con un sistema de salud muy bueno. Entonces la gente llegaba, cosa que yo no he visto en mi vida, con su diagnóstico de su médico en Siria diciendo, no, mire, yo es que soy diabético de tal tipo y es que lo que pasa es que o he perdido los bolis de insulina o simplemente se me han acabado. Entonces, por favor, ¿me puedes dar los bolis de insulina? O con enfermedades cardiovasculares que saben perfectamente qué medicación tienen que tomar, solo que les falta la medicación. ¿Cómo se hace todo esto? Pues con muchísimo trabajo con la contraparte, lo que hablamos al principio de fortalecer esas capacidades a nivel local, ¿vale? Para que el día que nosotros nos vayamos sean capaces de gestionar esa situación y de intervenir de una manera, bajo mi punto de vista, más eficiente que mandando a 15 expatriados a terreno, ¿vale? En colaboración, siempre con ellos de la mano y desarrollando, en este caso, aprovechamos para implementar aplicaciones móviles para el registro y filiación de pacientes, para mejorar, por un lado, el diagnóstico de esa gente e intentar conseguir, que esa es la fase en la que estamos ahora, ser capaces de que a un paciente que llegue a la isla de Gíos le atienda un médico y que ese historial quede grabado para que cuando llegue al siguiente punto médico en la frontera con Macedonia, el médico sea capaz de saber que 2 semanas antes le vieron que tenía un gripazo que te mueres y que en realidad ahora no ha empeorado, o yo qué sé, la herida que le han curado, pues cómo ha ido evolucionando. Un poco el sistema que nosotros tenemos ahora aquí, lo que pasa es que deslocalizado. Nosotros siempre volvemos al mismo médico y ve nuestro historial. Aquí la idea es trabajar en que cualquier médico, médicos de confianza y de la red, sean capaces de ver tu diagnóstico, sin necesidad de que vuelvas al mismo lugar. Y esta es una foto del puesto de salud con el centro de registro. Yo no sé si alguna vez habéis estado en contexto, en algún proyecto, en terreno, pero muchas veces cuando yo contaba, no, estamos en un centro de registro, la imagen que cada uno se hacía en su cabeza era bastante dispar de lo que luego es la realidad. Esto era un gran almacén, sí, totalmente vacío, con planchas de asbesto en el tejado, con mucho polvo en el ambiente y muy desolador. Pero al final, pues intentas darle humanidad
Pero eso es parte un poco del impacto que también tiene en la población, ¿no? O sea, en esa población migrante, en qué tipo de espacios decides atenderles. No es lo mismo un sitio agradable, de cara a ánimos y de cara a actitud, que en un espacio de hormigón, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos en el espacio por dentro, del espacio que habilitamos para los niños parte de esos dibujos luego los poníamos dentro del puesto de salud, para dar un poco de vida humana a toda esa intervención y a toda esa situación. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Reflexiones? ¿Qué pasa con los refugiados que cruzan y llegan a Europa pero no quedan registrados y no se les reconoce como tal? ¿Qué hacen luego? Pues es complicado, porque al final, para bien o para mal, quedan fuera de todo este mecanismo y todo este corredor humanitario que se ha llamado. O sea, al final, todo el mundo quiere ser registrado, porque al menos estás en Europa, que eso es uno de los puntos. Y luego mucha gente lo que hacía era trapichear sabiendo que solo, pues ahora ya no puede pasar prácticamente nadie, pero cuando solo podían cruzar sirios, afganos o pakistaníes, mucha gente de otras nacionalidades lo que hacían era entrar, registrarse como lo que eran, iraquíes, por ejemplo, y una vez llegaban y se reagrupaban con sus conocidos, conseguían documentación pues, siria y volvían a los puntos de registro como si fueran nuevos refugiados y se volvían a registrar. Pero ahora ya como sirios para poder cruzar las fronteras. Entonces al final es una cuestión de cuál es mi objetivo. Cruzar la frontera o renunciar a mi origen, que esa es otra parte muy dura. O sea, había mucha gente que lo que hacía en Turquía era comprar pasaportes ilegales, o sea, pasaportes falsos, pero sirios. Entonces igual ellos eran iraquíes de toda su santa vida, pero con pasaporte sirio, para poder cruzar. Más cosillas. Pues el otro contexto de crisis migratorias en Tanzania. Contexto, pues en abril de 2015, pese a que su compromiso era únicamente de presentarse a 2 legislaturas, el presidente de Burundi decide, encuentra un resquicio legal y se va a presentar una tercera vez, porque le gusta lo de ser presidente y se quiere quedar otra legislatura más. Entonces hay una parte de la población que decide protestar y decir que no están de acuerdo con eso, que no es lo acordado, que no es legal, y de repente empieza a haber unos levantamientos de población con determinados tintes violentos. A todo esto se suma que hay un intento de golpe de Estado y lo que hace, que comentaba al principio José Antonio, es reactivar esos miedos de que vuelva la crisis, la guerra de los grandes lagos. Entonces, automáticamente la población empieza a huir literalmente del país, ¿vale? Por miedo a que esos brotes violentos lleguen a una nueva guerra civil, automáticamente dicen, yo esto ya me lo sé, me voy. Mayoritariamente toda esa población, Burundi lo veis ahí en blanco, mayoritariamente toda esta población se fue para Tanzania. Por un lado, porque de los países limítrofes es el que tiene mejor sistema socioeconómico, pero también porque muchos de esos refugiados, a raíz de los Grandes Lagos, estuvieron viviendo cerca de 20 años en los campos de refugiados de Tanzania y los cerraron como 2 años antes o 1 año antes de este golpe de Estado en Burundi. Entonces al final, si has estado 20 años viviendo en un sitio, vuelves a ese sitio, porque al final es como tu casa, aunque sea en un campo de refugiados, pero es donde te sientes más cómodo, ¿vale? Entonces gran parte de esa población, cerca de la mitad, se fueron para Tanzania. ¿Cómo llegaban a Tanzania? Pues mayoritariamente a través del lago Tanganika, en barcos, como podéis ver aquí, y en el que aunque parezca que cada uno lleva sus cosas, en realidad la manera de entrar era bastante desordenada, porque la gente entraba a tumulto en los barcos y las cosas iban también a tumulto, ni siquiera cada uno iba con sus cosas. Entonces luego en el campo de refugiados había espacios donde la gente acumulaba cosas que habían cargado e intentando buscar las suyas. Os podéis imaginar eso para 120.000 personas, ¿vale? Mucha gente llegaba a perder a sus hijos en todo ese jaleo.
Luego, o sea, se estableció un sistema para evitarlo, pero para que os imaginéis el caos que eso puede suponer y el estrés que puede suponer para las personas, ya no solo migrar, ya no solo perder tus cosas, sino además perder a tu familia literalmente, ¿vale? Sin muchas veces recursos telefónicos para contactarse, ¿vale? ¿Qué hicimos allí? Pues algo parecido. Montamos 2 puestos de salud, aunque esta vez no eran de conglomerado, como habéis visto, o como en la otra isla fueron tiendas de campaña, sino estructuras semitemporales, con más capacidades de asistencia, con un espacio para niños menores de 5, para niños mayores de 5, para unas consultas más generalistas, zonas de curas, un cuidado para prenatales y para embarazadas, pacientes en observación antes de derivarles al hospital que existía en el campo de refugiados y con una posibilidad de ingresarles, ¿vale? Casos más graves iban para el hospital, pero igual pacientes que simplemente requerían estar unos días ingresados para rehidratarse, porque estaban con diarreas agudas o hasta que se les bajara la fiebre por la malaria, estaban ingresados varios días en este súper centro de salud montado, ¿vale? Con tiendas de campaña, letrinas que veis ahí a la derecha y ahora veréis a una fotillo con estructuras semipermanentes. Así como antes veíamos que las principales patologías en Grecia son más enfermedades crónicas, catarros y muchas heridas o picaduras, en este caso el premio gordo se lo llevaba la malaria, ¿vale? Zona tropical y especialmente grave en los niños, ¿vale? También enfermedades respiratorias, porque no sé si habéis podido ver en la foto, percibirlo, el entorno había muchísimo polvo. Mi ropa ha seguido naranja 1 año después del polvo que tenía y prometo que la he lavado. Mucha sarna, de nuevo falta de condiciones higiénicas en la zona de vida y un brote de cólera. Este es un estupendo centro de tratamiento de cólera en el campo de refugiados. Y lo estupendo es irónico, por si acaso. ¿Vale? Y mucha malnutrición. Al final, esta población refugiada viene de un contexto muy diferente al de la población migratoria, la población migrante que tenemos aquí. Vamos, aquí, en el contexto griego. ¿Qué hicimos? Pues de nuevo, mucho trabajo con nuestra contraparte, mejorar los sistemas que ya tenían implementados a nivel de laboratorio, con test rápidos de identificación de determinadas enfermedades, capacitar, ahí tenéis la zona de registro de pacientes donde se les filia, se cogen los datos básicos y se hace como una primera identificación del paciente y mucha coordinación con el resto de organizaciones y de equipos para detectar esas enfermedades epidémicas y tratar, de establecer esos procesos de vigilancia para control epidemiológico. O sea, como veis, unas tareas enfocadas bastante diferente a las que hemos visto antes. Ese es el puesto de salud, que como veis el suelo, hola, naranja lleno de polvito, y el puesto de salud por dentro, ¿vale? Con esas estructuras semipermanentes, muy básicas, pero muy eficientes, ¿vale? Madera, toldo plástico y mobiliario muy básico. Para resumir un poco y ver cómo no podemos, o cómo creo que no debemos generalizar las crisis migratorias. Creo que corremos muchas veces el riesgo de etiquetar las cosas con demasiada rapidez. Son refugiados. ¿Pero qué refugiados son? ¿De qué contexto vienen? ¿A dónde van? No es lo mismo, ¿no? Ahora veremos. Por un lado, en Grecia vienen de un sistema sanitario muy fuerte, lo que hace que el tipo de patologías o el tipo de necesidades sanitarias sean muy diferentes. En el caso de Tanzania, que vienen de zonas tropicales, de un país empobrecido, ¿vale? Cuyos requisitos sanitarios son mucho más elevados y mucho más específicos. El tipo de enfermedades en Grecia son muy parecidas a las que podamos tener aquí en España, el tipo de diagnósticos que nos puedan hacer a nosotros, y sin embargo en Tanzania eran muchas malarias y mucha malnutrición. La población migrante en Grecia está en tránsito. O sea, es más de 1 millón de personas moviéndose. O sea, solo imaginaros la logística para abastecer de recursos básicos a todo ese 1 millón de personas, pero que además se está moviendo continuamente. Y no es muy predecible a dónde van a ir. Ahora, con el cierre de fronteras, se cree que buscarán otra alternativa terrestre.
pero se cree. Entonces, si quieres dar una asistencia digna, hay que tener mucha capacidad para prever y para adaptarse. Sin embargo, en el caso de Tanzania, el puesto de salud está ahí y estará ahí por muchos años. Entonces es mucho más fácil, la población es la que se mueve a tu puesto de salud. Digo puesto de salud, insisto, porque es la experiencia que yo he vivido, pero aplicarlo a cualquier otra cosa, a agua y saneamiento, a alojamiento, a comida. La población va a ti. Luego es más fácil organizar y ordenar todo eso. Lo que hace, que va de la mano a qué tipo de intervención se quiere hacer. Pues con unos sistemas móviles o con sistemas fijos. ¿Vale? Y por mi parte, listo. Todo eso me parece lo que habéis hecho Cruz Roja ahí en Grecia está bastante bien y todo, pero me dices que qué ha hecho la Cruz Roja española o la cooperación, que la llamada entre comillas la cooperación internacional que tienen aquí para desarrollo, cooperación para desarrollo que pertenece al Ministerio Exterior. ¿Qué ha hecho en Turquía? Llegado a la crisis migratoria. Sí, la de Siria, yo me refiero a la de Siria. Sí, a la de ahora. ¿Qué ha hecho? ¿Sabes de algo de esto? O sea, yo sé que se están preparando apartamentos, que se está preparando la logística para una llegada de gente que sinceramente no creo que vaya a llegar, pero hay presión por parte del gobierno para tener esa estructura preparada para que en el momento en que ellos digan, por los motivos que sean, queremos traer a 2.000 personas, se puede hacer de manera ipso facto. Más allá de eso, de los 18 refugiados que hablabais que han llegado a España, en realidad en España siguen 11, porque el resto ha migrado, no quieren quedarse en España, porque tienen a toda su familia y a todos sus referentes, amigos o conocidos, en Alemania y en Suecia. Puedo añadir a lo que está diciendo, por mi trabajo dentro de la asociación era las relaciones internacionales. Entonces hemos asistido al Ministerio Exterior para pidiendo ayuda. Al principio todavía no había tanta inmigración y dijimos, nosotros ya hemos dicho a Turquía que tenemos un hospital de campaña que lo damos cuando quiere. El turco es orgulloso. Primero, no quería ayuda. Segundo, la ayuda suya era de otra manera, es decir, que quería a cambio entrar a la Comunidad Europea, pedir dinero y todo eso. Pero no pedir hospitales, porque en Turquía hay todo esto y quiere venderlo. Primero. Segundo, la cooperación internacional, nosotros hemos ofrecido material que teníamos, no teníamos dinero para trasladarlo al interior de Siria, diciendo, oiga, por favor, nosotros damos material preparado, montamos los camiones que nos lo mandéis, solamente pagar el viaje. Y dijeron que esto no es nuestro trabajo. Quiere decir que España oficialmente, hasta ahora, para los inmigrantes, no en el territorio español, fuera, creo que no ha hecho nada importante. Sí, bueno, gracias, Jesús. Conozco mejor el caso de Burundi y de Tanzania, curiosamente, que el más cercano de Grecia, al que sin embargo vamos siguiendo todos, yo también, cada día en los medios. Una pregunta, ¿el desplazamiento en barco lo hacían con el Liemba, con el Engoso o con qué barco? Porque me ha parecido ser el Liemba. Bah, increíble, qué sorpresa. Volver a ver el Liemba en el que yo viajé también por el lago. Y luego los campos, ¿dónde están? ¿En Kasulu, Kibondo? En Niaragusu. Pero es en la línea. Que reabrieron, no recuerdo los nombres ahora, de los 3 que había antiguamente, cuando la crisis de los Grandes Lagos, 2 los cerraron 2 años antes de todo esto. Y quedó solo abierto Niaragusu y había mucha presión por las organizaciones para reabrir los otros 2. Lo que pasa es que los estaba utilizando el ejército tanzano, no se quería echar al ejército, intentaban que la población pues se realojara en sitios poco adaptados o poco accesibles, entonces se quedaron en Niaragusu, y es algo que no he comentado antes. Niaragusu era un campo de refugiados básicamente de congoleños, sí. ¿Vale? E imaginaros, con todavía el recuerdo reciente de esa guerra de los Grandes Lagos, que un campo
Creo que la capacidad era para como unos 50.000 personas, ya había unos 60.000 congoleños, es decir, ya estaba como bastante lleno el campo de refugiados, y a eso aparecen 100.000 burundeses, ocupando un espacio inicialmente diseñado para 50.000, 60.000 personas. Y un poco lo que hablamos al principio, en el caso de Grecia, de la población local, en este caso eran los congoleños, de repente sus colegios estaban llenos de burundeses. Sus escuelas, los patios donde jugaban, estaban llenos de burundeses. Gente que ya de por sí no tenían como buen feeling, además te quitan los espacios públicos. ¿Vale? O sea, imaginaros las tensiones internas que había y hasta que se monta toda esa logística para poder dar comida, ropa al doble de la población, imaginaros las tensiones que había en los momentos de distribución de comida. A mí lo que me choca un poco es que veo muy poca presión de cara a que países como España, has dicho unos 2.000 refugiados a asumir. ¿Cómo un país como España, que tiene una cantidad de viviendas vacías enorme, puede tener la decencia de decir que solo puede acoger a 2.000? Siendo cuando en otras migraciones, países vecinos con mucho menos recursos y un país mucho más pequeño han asumido 10 veces más o mucho más, millones de personas. Yo creo que hay una parte, y que eso yo creo que lo podéis ver incluso en experiencias personales, al final el que menos tiene es el que más da, porque es el que menos tiene que perder. Y al final, o sea, una de las cuestiones, ya no solo de estas crisis migratorias, sino de situaciones políticas internacionales, es la redistribución de esos privilegios que tenemos por haber nacido aquí, ¿no? Y que solo podemos vivir ya, aunque solo sea a nivel nacional en España. Pero ¿y hay alguna manera de aumentar la presión? Es decir, yo aquí en los medios jamás he oído a alguien diciendo que, o sea, ¿cómo no se va a acoger a más personas? O sea, nosotros ahora, como masa crítica, la opción es esas manifestaciones que hay mañana, es proponer, o sea, darle vueltas a qué acciones puedes hacer para intentar reivindicar eso. Y ahí es parte de la gracia de la coordinación con mucha más gente, porque es verdad que igual tú solo te vas a ir a la embajada de Siria y te dicen, por favor, gracias por venir, ¿quieres un poco de agua? Pero si de repente te coordinas con mucha más gente, ostras, pues igual ya se lo empiezan a pensar, ¿no? Aún así, me refiero, ya llevamos, en lo de Siria ya llevo unos años, y es que 2.000, o sea, me parece una cifra, o me parece que o no se puede actuar de manera directa, o el gobierno que ponga unas... nos va a costar tanto y por eso no se hace. Yo es que creo que hay una parte que está en nosotros como población civil. ¿Cuántas veces en estos 5 años la guerra de Siria ha ocupado tus pensamientos? Y digo los tuyos como pueden ser los míos, ¿eh? Pues ya está, pues o sea, solo cuando lo ves. Claro, efectivamente. Entonces hay una cuestión también de qué tipo de información recibimos. Y también hay que ser proactivos, y esa es opinión totalmente personal, a la hora de búsqueda de puntos de información. Porque si no, yo recuerdo hace 2 semanas hablando con un amigo, decía, no, pues yo estando en Grecia se murió un bebé, ¿no? En una de las pateras, y nos tocó asistir a la familia, y bueno, fue un día duro, y su respuesta fue, ¿el de la foto de la playa? Y es como, no, si es que se muere mucha gente llegando en patera. O sea, solo nos quedamos con lo que nos dan. Entonces yo para mí la reflexión es qué podemos hacer nosotros para informarnos mejor, porque luego ya había cosas que estando en terreno leía la prensa y decía, venga ya, venga ya. Pero, o sea, mi pregunta era más, o sea, el ministro de Exteriores de España se cree que solo podamos admitir 2.000 refugiados, o realmente hay otro factor que influye el cual de los 2.000. O sea, no me creo que una persona... O sea, yo los motivos políticos que hay detrás de eso, sinceramente los desconozco. Hay una cuestión que no sé si es la primordial de eso, es el efecto llamada. Como pasó con Alemania y con Suecia, que en el momento en que empiezas a coger, o sea, igual tú te puedes comprometer a un cupo, que ya es dura la frase, pero ¿qué pasa si de repente tienes más gente pidiendo venir? Que seguro que la vas a tener. ¿Cómo dices que no? De repente se invierten los tornos y en vez de ser súper guay y el mejor presidente del gobierno porque acoges a refugiados, pasas a ser el malo porque estás diciendo que no a otros viviendo en el primer mundo, estando en Europa, ¿Que sea la razón de peso el efecto llamada? Lo desconozco. Sí.
Buenas tardes. Nos has hecho ver las diferentes actuaciones que habéis tenido tanto en Grecia como en Tanzania. Y veo que esas actuaciones van enfocadas a un estudio que hacéis previo, de campo, previo a ir a, digamos, al sitio en concreto, de las necesidades que hay que cubrir. Sin embargo, hay una necesidad que me parece que es común en todas y que no he visto en Tanzania, que es la atención. La he visto en Grecia, pero en Tanzania no, que es la atención psicológica. ¿Por qué? Porque lo psicólogo, como no se ve o no se mide, es más difícil abordarlo. O sea, una de las grandes luchas que llevamos teniendo los últimos años es poner de relevancia la importancia de la asistencia psicosocial. Porque mucha gente, yo recuerdo ahora en Grecia, que pese a que estaban en esos servicios de apoyo psicosocial, mucha gente venía a la clínica solo a que les viera un médico. No les pasaba nada. O sea, yo recuerdo mujeres embarazadas, decías, bueno, tal, no, hombre, ¿qué te pasa? Que estoy embarazada. Y decía, vale, pero eso no es una enfermedad, ¿qué te sucede? ¿Tienes molestias, sangrados? No, no, que estoy embarazada. O sea, vienen a que alguien les toque, a que alguien les acaricie y a que alguien les diga, estás bien. Eso es atención psicosocial. Lo que pasa es que, como no es cuantificable, como es difícil identificar eso, no se pone de manifiesto. Aunque es verdad que poco a poco se va trabajando en que eso sea una parte prácticamente imprescindible en el momento que trabajas con población, es decir, en el 100% de las veces. Bueno. No, esto no es más que una pregunta, es un comentario. O sea, realmente la gente los refugiados que pasan por Turquía y van hacia Lesbos son la gente que más vive en el norte de Siria, de alguna manera, ¿no? Mientras la gente que vive en el este y noroeste de Siria, que no pueden acceder a las rutas fácilmente hacia Turquía, se quedan en Líbano y Jordania y no tienen realmente acceso a vías seguras hacia el norte. ¿Se sabe de alguna manera qué va a pasar con todos esos millones de refugiados que no tienen acceso a las vías del norte de Siria? Es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque ni siquiera es cuantificable qué va a pasar con esa gente que supuestamente tiene estatus de refugiados, ni siquiera se sabe con ese pequeño porcentaje del total qué se va a hacer con ellos, porque nadie les quiere, la realidad es que nadie les quiere. Los del interior vienen desplazados a unas zonas. Los del interior, por ejemplo, el de Damasco, el de Hama, Homs, se han desplazado a otras zonas de Siria. Entonces siempre van moviéndose. Por eso hablamos de desplazados y refugiados. Se van moviendo de un lado para otro, como dice la compañera, con la mochila al hombro. Sí, mi experiencia es más de Líbano y de Jordania, donde he estado yo trabajando. Entonces mi pregunta es porque en un momento en que Líbano, por ejemplo, está al límite de su capacidad de absorción, con casi un tercio de su población es refugiada, ¿no? Entonces Jordania está al 20%, ¿no? Entonces, mientras Turquía tiene una vía de escape de muchas maneras hacia el norte de Europa, estos refugiados que están atrapados en Líbano, vamos, está al borde de la guerra civil, básicamente, en Líbano. Entonces, es curioso que en el fondo nos preocupamos muchísimo por lo que está ocurriendo, pero al final estos dos países, particularmente del sur de ahí es como una tierra de nadie, un vertedero donde nadie se preocupa por qué va a pasar, ¿no? No sé, es una reflexión, básicamente. Los refugiados que están en Líbano están con mucho cuidado, porque el que gobierna el Líbano, el que controla la política en Líbano es Hezbollah, los chiitas, que colaboran con el régimen sirio. Y ha habido muchas muertes inútiles ahí dentro del territorio libanés, porque como los sirios, la mayoría son sunitas, pues lo atacan y no quieren. Pero fíjate, Turquía ha puesto visado. Antes entre Turquía y Siria no había visado. El visado a los sirios casi es imposible ahora conseguirlo. Líbano te da 48 horas solamente de visado, es entrar y salir. Te vas a Siria o no entras. Es decir, que todo han puesto, hasta Marruecos, que antes no había visados, Argelia no había visado para sirios.
todo han puesto visado. Resulta que la queja de los sirios es que el mundo llamado entre comillas musulmán o el mundo árabe lo tiene abandonado y sin embargo, al que antes decían que el diablo occidente, el cristianismo y no sé qué, que lo que le está cuidando mucho más es recibiéndoles. El Líbano no tiene fronteras naturales más que el mar y el Cairo al sur. Entonces ahí se quedan todos. Y no hay barcos que vayan a Cairo. Ahí se Que más lejos eso es una bomba, no, Algeria. Yo quería preguntarte, que has comentado antes de como la presión de las organizaciones de cooperación que hay a la hora de darse a ver, ¿no? Cuando, o sea, que muchas veces no solo se busca ayudar, sino también los propios intereses. Un poco relacionado con eso es, no sé, bueno, supongo que no habrá sido mucho la financiación recibida para el problema de Tanzania. Me refiero a financiación más como gubernamental por parte de la ONU o de gobiernos, pero mi pregunta, ¿habéis recibido financiación con el tema de Grecia? O sea, es decir, si se recibe financiación oye, a ver si me explico bien. Cruz Roja pide financiación porque ha identificado el problema y dice, oye, necesitamos financiación porque queremos ir aquí a ayudar, o toma Cruz Roja, te doy, o Cruz Roja o la serie, te doy financiación porque quiero que estés aquí y pases de Jordania o tal, porque es que esa zona no me interesa. Pues se dan las dos cosas. O sea, por un lado, Tanzania efectivamente se financió con lo que se llama fondos propios, que son los ahorros que las organizaciones tienen en cosas que identificas que son necesarias, pero que nadie te quiere financiar. Y por distintos motivos, por los que sean, decides intervenir ahí y sale como de tus ahorros. Grecia empezó de la misma manera, porque en julio nadie prestaba atención a esto. Haga está que salió el bebé muerto en prensa y de repente hubo un aluvión de gente que quería donar, de manera voluntaria. Persona a título individual, ayuntamientos, organizaciones locales y no sé qué. Y luego es verdad que no relacionado con esta operación en Grecia, pero sí que se ha dado en otras situaciones, es que por ejemplo los fondos que da la AICID, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, condiciona para qué tipo de proyectos quieres dar, que tienen que estar, que sean los que vayan alineados con su plan de director, con entonces ahí ya sí que van condicionados a la estrategia que tenga AICID. Pero es verdad, bueno, digo el ejemplo de AICID como otros donantes, y es verdad que tú ahí decides, o sea, yo al menos mi experiencia no he vivido el caso en que hagas un proyecto porque te den financiación, sino tú haces un proyecto y buscas financiación. ¿Que cuadra con el plan director de AICID? Pues perfecto, le pides financiación. ¿Que no? Pues te la buscas por otro lado. Yo hasta donde sé, probablemente pase, no me sorprendería, pero yo hasta donde sé no he vivido el que hagas una intervención en terreno condicionado directamente por o sea, que el motivo de despliegue sea una financiación. Vale, gracias. Y otra pregunta. ¿Hay una colaboración real entre las organizaciones de desarrollo a la hora de coordinarse, compartir recursos para intentar ser más eficaces? Y si luego esa colaboración serviría, en caso de que exista, para meter algo de presión a la hora de, oye, somos Europa, parece mentira que estemos discutiendo aceptar a 120.000 cuando Jordania acepta a 600.000. Pues por desgracia no la suficiente. O sea, yo hasta ahora, para mí Grecia ha sido una reconciliación con mis principios ideales de la cooperación que yo tenía cuando conocí a José Antonio en el máster. Porque empecé a perder la esperanza, sinceramente, de que esa cooperación entre organizaciones, o sea, que de verdad, ¿tu objetivo cuál es? O sea, ¿para qué estás aquí? Pues para mí ahora Grecia me ha servido de reconciliación, porque en otras operaciones directamente o no te coordinas, porque yo hago una cosa, tú haces otra, no hay necesidad de relacionarnos, pese a que, por ejemplo, intervenciones de agua y saneamiento con salud deban ir de la mano, como yo hago salud y tú haces agua, o al revés, pues no hay por qué comunicarnos, o sea, ni nos perjudicamos, pero tampoco nos ayudamos, o situaciones como, por ejemplo, la del ébola, en que estás obligado a entenderte. Médicos Sin Fronteras tenía el potencial de conocimiento de la leche
y nosotros llegamos a intentar intervenir, y al final lo conseguimos. Entonces te ves obligado a entenderte, porque no tiene ningún sentido reinventar la rueda, puesto que tienes a alguien en terreno con un potencial brutal de intervenir en operaciones de ébola. Entonces ahí, mucho más arriba de terreno, te obligan a entenderte y te entiendes, porque al final en terreno no siempre hay ese odio entre organizaciones o esa poca coordinación. Al final es una persona como otra, te llevas bien o te llevas mal, pero al final hay determinados sistemas de coordinación que tu organización puede potenciar más o menos. Y para mí ahora en Grecia ha sido la recuperación de esa esperanza, y estoy convencida porque no hemos estado en Lesbos, porque no teníamos ese foco mediático y esa presión de lo que hay que hacer y lo que no. O sea, la consigna en el trabajo, o sea, en el despliegue era nada de logos. O sea, y eso para los que hayáis estado alguna vez en terreno, creo que tiene bastante significado. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los gaps? ¿Quién tiene recursos? ¿Quién los puede cubrir? Cubrámoslos. Pero no poner mi etiqueta, no apuntarme yo el tanto, sino estamos distintas organizaciones con unos recursos, cada una a los suyos, cada uno con sus fortalezas y sus debilidades, juntémonos para hacerlo. Pero sin embargo, por gente que ha estado en Lesbos y que nos contaba, era el clásico de es mi actividad, es... Entonces, para mí, por desgracia, no es lo suficiente, pero yo ya te digo, ha sido como un reencuentro de él, se puede, o sea, esto se puede hacer. Y la presión que se pueda hacer sobre la ONU o sobre los países, es decir, no sería como a plantear entre todas las organizaciones no es lo mismo que Change.org cree una firma, que firmen 1 millón de personas en España porque nos llega por correo, la pasamos en Twitter y demás, que si Change con el otro, con Abad, con Cruz Roja y demás, todas nos unimos y crea la ECID, ¿no? Que es la asociación... La Agencia de Cooperación. La Agencia de Cooperación, que realmente cree una presión real. Es decir, bueno, por preguntarte, ¿tú eso lo ves viable? ¿Has visto algún movimiento encaminado a eso? ¿O estamos muy... o es que es muy complicado, o por mucha presión que ejerza la ONU o los países van a decir que no, que es que Pacto de Turquía, todos para allá, 3.000 millones de euros y fuera? O sea, y además de que creo que hay una componente que es complicado, es que es lento. O sea, imagínate que tú, como estudiante de la universidad, ves que hay unas formas de trabajar en el ámbito universitario que funcionan bien. Una metodología de estudio, una metodología de implementación de las aulas, de dinámicas, tal. Y os juntáis los de tu clase y dices, es que esto de verdad funciona. ¿Cómo lo verías de factible o de fácil replicarlo a nivel nacional en todas las universidades de España? Puedes, pero tienes que convencer al director de departamento de la asignatura donde habéis tenido esa idea. El director de departamento tiene que ir al vicerrector, al vicedecano de estudios de no sé qué. El vicedecano va al decano, el decano va al vicerrector de estudios, el vicerrector al rector. O sea, hay de repente, pues esa escala universitaria es algo parecido en terreno. O sea, yo en GIOS, en SAMOS, podemos tener un sistema de funcionamiento muy bueno, pero de ahí intentar replicarlo en otra isla, con otras personas y con no necesariamente las mismas organizaciones, no siempre es evidente. Sí que ACNUR, como agencia líder con el tema de crisis migratorias, lo que hizo, para mí con muy buen ojo, o al menos con buen ojo, el jefe de equipo de ACNUR en la isla, en GIOS, es explicar el sistema de funcionamiento que teníamos, y lo que hicieron fueron los jefes de Atenas venir a ver qué pasaba con nosotros, por qué de repente funcionaba tan bien ahí y tan mal en Lesbos. Entonces intentaron venir, nos juntamos todos durante varios días, intentar sacar lecciones aprendidas, puntos fuertes y puntos débiles. O sea, alucinaba con que en las reuniones de coordinación nos vacilásemos unos a otros. O sea, pues de tono amigable, de cercanía, de no sé qué. Pues con tipo de iniciativas así es más fácil que se intente replicar, pero ya intenta replicar con unas dinámicas que se han montado o que se están desarrollando distintas, que es complicado romper o que es complicado cambiar, y además que no siempre son ni las mismas personas ni las mismas organizaciones. Entonces, poder, yo creo que todavía se puede, pero hace falta mucha energía. Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión más. Yo sí, Jan, sí quisiera... Bueno, hablo tú.
Siempre falta ya. Está bien. Quería hacerte una pregunta, es que según los documentales que he visto y lo que me he informado, he visto que, por ejemplo, los campos de refugiados que vosotros hacéis, que muchas organizaciones hacen, que a mí me parece muy buena idea, porque ayudan mucho a la gente y pueden ahí vivir bien, tener una vida bastante buena, pero según lo que he visto también es que en los campos de refugiados las personas viven muy mal, en unas condiciones muy malas. A mí me parece que en ese aspecto a lo mejor estamos fallando bastante porque tendríamos que ofrecer mayor ayuda ahí y yo creo que no es la mejor imagen que podemos dar. Que podríamos, ¿sabes? Si hay una situación de que estás en un campo en la cual los recursos hayan fallado, en la cual te hayas sentido impotente, a no poder hacer nada. Es complicado, o sea, la vida en un campo de refugiados es muy dura, porque al final, como comentaba alguien antes, no puedes salir de un campo de refugiados, porque en realidad estás en un territorio de un país que te acoge, pero en realidad no eres ciudadano libre de ese país. Entonces, en realidad no puedes salir del campo de refugiados. Por un lado, se supone que te garantizan las necesidades básicas, ¿no? Las que veíamos antes, asistencia sanitaria, comida, ropa, pero, puesto que eso se te brinda gratis, no puedes generar ingresos económicos dentro del campamento. Es decir, no puedes prosperar o mejorar tu estatus, porque como se te da gratis, no puedes hacer encima negocio de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que te estancas. O sea, que te has quedado en ese estatus y en esa condición sin la posibilidad de promocionar o de, no sé qué verbo utilizar, pero de igual avanzar en tus aspiraciones, que igual esas están bien. O sea, que eso ya depende de cada uno, de lo que, las inquietudes que uno tenga. Pero uno de los grandes problemas, para mí, es que te quedas como atrapado. Porque no puedes salir de ese sistema y si te vas, como no has podido generar capacidad de ahorros, ¿a dónde te vas? Si no tienes cómo pagarte ni el transporte. Entonces te quedas ahí porque, bueno, te dan comida, bueno, te dan algo, o sea, es lo básico, igual no es lo suficiente, igual no es, pero te dan algo. Entonces entras como en una espiral en la que es complicado salir. Entonces, a eso sumas lo que comentaba, es que no siempre esa provisión de esos recursos no siempre se hace en la cantidad o en la frecuencia adecuadas. No. Solo quería añadir que el tema de los campos de refugiados es un tema muy complejo y que hay mucha política. Por ejemplo, el caso de los campos de refugiados en Líbano de los palestinos es que políticamente no se quería que se estableciesen los palestinos ahí. Con lo cual nunca se les dio la potestad para quedarse en un campo de refugiados. Con lo cual legalmente no podían hacer nada y ni eran dueños de la tierra. Con lo cual, al final, ¿qué futuro quieres en un lugar donde no es tuyo? Ni va a serlo nunca. Con lo cual es que tiene la vida en un campo de refugiados tiene muchísimas diferentes magnitudes o variables, ¿no? Por ejemplo, otro aspecto importante es el tema de la sociedad que te está acogiendo. Si tú eres un ciudadano de segunda clase en esa sociedad que te ha acogido, lo más probable es que tú quieras irte. Con lo cual, siempre el tema temporal de que te vas a volver a tu país, la esperanza de querer volver, hace que no quieras nunca invertir en ese lugar, con lo cual nunca lo mejores. El caso de los saharauis, ¿no? en el Sahel, en Argelia, ¿no? Nunca es su lugar. Nunca es el lugar, nunca inviertes políticamente, entonces la temporalidad se extiende en el tiempo, como el extremo es los campos somalíes en Kenia, ¿no? Que llevan 40 años allí y así siguen. Entonces, la vida en un campo de refugiados, simplemente mi experiencia es muy, muy complicada, entonces lo que tú ves mal es por muchos motivos, no porque no haya recursos o porque no quieran, sino porque por circunstancias políticas, sociales, anímicas de la población no se quiera mejorar. Yo sí quisiera añadir que, enlazando con lo que nos dice Francisco del Pozo, a quien presento también porque participó en nuestras jornadas internacionales con su ponencia a distancia desde Líbano, como hablábamos antes, hace 2 años, pues que, en fin, que hay una cierta desconexión entre la ayuda al desarrollo y la ayuda humanitaria. O sea, aquí, cuando empezamos al principio esta asignatura, pues acordaos que hablábamos de ayuda humanitaria, ayuda de emergencia, como algo que planteábamos
incluso ya entonces sin un nexo de unión. Es decir, lo que nos está proponiendo Francisco, lo que nos está denunciando, es que no hay nexo de unión, es decir, no hay desarrollo posible partiendo de un campo. Yo, sin embargo, algo de desarrollo sí he visto en el caso tanzano, porque no se les resiste nada, es decir, ellos cultivan dentro, si hace falta, tienen mercadillos, tienen sus socos, sus soconi, su agili, y algo hacen. Incluso algunos terminan por marcharse, pero últimamente, antes de los cierres, estaban cercados por el ejército tanzano, con lo cual lo tenían siempre mucho más complicado, muchísimo más complicado. Eso es cierto. Bueno, pero sí quisiera aprovechar una última cuestión a Irene. No hemos hablado del papel de las mafias, porque, claro, hablamos de puntos de registro, puntos de salud, centros puntuales que están quietos, y hay una masa, como en los fluidos, que va circulando de arriba abajo en todas direcciones. Y ahí quien los desplaza son las mafias, al parecer, por lo que nos cuentan, con unos precios desorbitados que no me explico cómo pueden pagar, no sé quién les presta o qué potencial tenían. Pero desde luego creo que hay un papel muy sucio que a lo mejor tú has conocido en algún caso. O sea, yo he vivido los efectos colaterales de las acciones de la mafia, que cuando, por ejemplo, Merkel estaba en Turquía, de repente dejaban de entrar refugiados, porque las mafias de repente estaban controladas. O sea, no siempre la relación entre la mafia y los propios refugiados era la que se debería esperar en unas relaciones básicas de dignidad dentro de que te estás relacionando con la mafia. O sea, muchos de ellos les torturaban, les robaban las cosas antes de entrar en la patera. O sea, que más allá de estar haciendo negocio con todo eso, además, llevaba como unos efectos colaterales que la población vivía con mucha frustración y con mucha indignación, como imaginaréis. O sea, yo no es solo la humillación de tener que moverme en una barca hinchable de fabricación casera, sino que además me he ganado una hostia antes de subir a la barca y me he quedado sin las 3 cosas que venían en mi mochila. Entonces, yo hasta ahora es muy complicado controlarlas, sobre todo porque tampoco se quiere que se controlen. O sea, un poco lo que hablábamos antes, la estrategia que tiene Turquía con todo esto, ¿no? Que en realidad, si al final siguen dejando entrar refugiados en Europa, la presión se va a poner sobre Turquía y tiene una capacidad de negociación con Europa que no tendría de otra forma. Ahora tiene una capacidad enorme de decir, no, mira, vale, yo hago lo que tú me pides, pero a cambio quiero que la población turca pueda entrar en Europa sin visa, quiero entrar en la Unión Europea, quiero, que me das algo más de dinero, porque en realidad es que llega el verano. O sea, está en una posición de negociación muy buena, a costa de la gente. Pero yo añado lo que he visto y he hablado con la gente que quiere salir de Turquía. Dice que, mira, me ha quedado 700 euros, por ejemplo, y no me queda más. Me he gastado todo en Turquía y por lo menos con esto piso a Europa. Y ahí sé que me dan de comer, médico garantizado. Por eso lo que hace es salir de ahí, porque en Turquía no da todo esto. Segundo, la mayoría de los mafias esos de las pateras y eso, son de tierras secanas, como digo yo. La zona nuestra no hay mar, no hay agua más que el Éufrates. Y no entienden de mar, pero que han ido a comprar y eso, se han hecho el listo a cobrar y vivir de la cuenta de los demás. Pero todo permitido por Turquía. Claramente decir que si quisiera cerrar la frontera y decir que mira, la ayuda que me llega de Europa los gasto en los refugiados, pero no. Y ahí ligado a eso lanzo también la reflexión como que parece que la solución, tal y como nos la plantean, es que Turquía cierre las fronteras. Pero ¿y qué pasa con esa gente? La solución es quitar Bashar al-Assad del medio y volver a esta solución. Entonces se quedan en Siria, ¿no? Entonces lo que ocurre, ¿no? Cuando se cierran las fronteras se quedan en el lugar anterior donde estaban, ¿no? Claro, pero obligarles a quedarse en Siria. O sea, para poder quedarse en Siria tiene que haber tranquilidad. Entonces, pues eso es, cuando quiten el Bashar del medio ya verá cómo vuelve la gente a su país. No, que no da igual. Que me decía, si no los quiere volver, pues vaya a la frontera, blinda la frontera siria y que se queden entre Siria. ¿Sabes? Es que al final es un pequeño campo de concentración, dentro de Siria. Bueno, eso no es tan fácil porque ya estamos viendo que el cierre de la frontera de Macedonia de ayer y de anteayer está llevando a la gente a cruzar por un río y si no, harán túneles debajo de tierra como en Gaza.
Y si no, se inventarán un avión y, en fin, volarán como un cohete. El caso es que no se puede detener esta ansia, esta necesidad. O sea, es salvar la vida, es llevarse a los niños y salvarlos. O sea, no se puede detener. Y claro, tenemos que ayudarles. Esto es lo último. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Y